No te distraigas. Era una acotación. Soy enamoradizo, querido. Bueno, Juan Pablo, contanos un poco específicamente, si querés, no te voy a obligar, pero contanos un poco sobre los gatos. ¿Quiénes eran los gatos? Bueno, los gatos surgieron en una época, como que dijiste, bastante complicada, pero con ideologías también bastante marcadas en el exterior y también acá, dentro de la nación argentina. Y empezaron siendo músicos amigos, en la que se encontraban Enzo, algunos... Y acá tenemos en Los Gatos Salvajes el turco Adhaydie, es el baterista en ese momento, Ciro Fogliata en teclados y saxo, Guillermo Romero en bajo, Juan Carlos el Chango Puebla en guitarra y el más conocido de todos, Lito Nevia en voz, armónica. Esa fue una de las primeras formaciones que tuvieron los Gatos, que eran los Gatos Salvajes. Los Gatos Salvajes, un grupo rosarino que surgieron desde muy chicos y siempre llamaron la atención por empezar a cantar canciones en español, lo que no se veía acá, porque como decía recién, la ideología de Liverpool global siempre era empezar a cantar en inglés y resultaba hasta extraño escuchar una banda rockera cantar en castellano. Y muchas veces siento ahora hablar a esos grandes rockeros que hasta eran resistidos a escuchar las bandas en español. Exactamente, tal cual. Y además, vos decías ahí que fueron los primeros en cantar en español. Y no tan solo los primeros en cantar en español, sino los primeros en fundar un sello discográfico propio, digamos. Eso era revolucionario en ese momento. Y como decía Fabricio, estaban influenciados por un montón de bandas a nivel mundial, como los Beatles, por ejemplo, que traían otra visión del rock. Más allá del rock para bailar, digamos, también tenían un contenido social sus canciones, digamos, a diferencia, digamos, de lo que se puede dar de Elvis Presley, no en términos musicales, sino en términos de poética. A los Beatles hay un paso enorme que tiene que ver con el contenido de las canciones, digamos. Ellos retoman esas tradiciones, sabiendo que, digamos, surgen en un contexto en la Argentina en el que estábamos sufriendo de una represión enorme, estábamos en el Onganiato, y era una forma de expresar la desconformidad de una época, digamos. Entonces, para retomar esas banderas había que hacerlo en castellano, por más de que al principio, en el año 64, digamos, este grupo se lucía en fiestas familiares cantando en inglés canciones de los Shakers y canciones de todas estas influencias extranjeras. Permitime una aclaración, sí. Los Shakers eran un grupo de rock uruguayo. Eran los Beatles uruguayos. Los Beatles. De Beatles. Claro, eran los Beatles, pero en vez de tomar whisky tomaban mate, por ejemplo. Pero seguían cantando en inglés, digamos. Tal cual. Si bien uno de los primeros intentos latinoamericanos de agarrar una guitarra eléctrica y tratar de romper corazones y qué sé yo, seguían cantando atados al idioma inglés. Entonces, ese es el problema. Si uno quiere decirle algo lindo a una mujer y se lo dice en el idioma que ella no entiende, ¿cómo hace para enamorarse de la señorita o que la señorita se enamore de uno? Ese es uno de los problemas, creo yo, a mí entender. Tiene que ser mi visión de la historia de los gatos es una de las visiones que a mí me llevan a pensar que por eso los gatos, el en particular, empezaron a cantar en castellano. Coincido. Tal cual, tal cual. Además, fíjate, también tenidos por una cultura que venía gestándose, que no era rock nacional, sino era más influido por el twist y demás, la nueva ola que nombraba recién Fabricio, que hace una parodia muy buena a Violencia Rivas, digamos, el personaje este de Capusotto, que lo toma la impulsora del punk en Argentina, y habla de ellos, digamos, como algo totalmente bala, ¿me entendés? Que, digamos, era horrible musical y poéticamente hablando. Y ellos retoman, digamos, esa tradición primero de la nueva ola juvenil, que hacían algo de twist, y por otro lado también el tango. Entonces el vacío que deja el tango en la juventud y que llega a las capas, digamos, de gente de mayor edad, o sea, escuchaban los padres de familia, escuchaban tango, y los jóvenes no tenían una expresión cultural que escuchar. Y cómo expresarse ante tanta represión y, digamos, una dictadura durísima que les decía que se tenían que cortar el pelo, a tal punto que en una entrevista Oscar Moro cuenta que él se tenía que planchar el pelo, digamos, para ser aceptado cuando cantaba en público. Tiene una mota gigante. Quien conoce a Moro va a saber de qué estamos hablando. Exactamente, dice, y en ese momento no había planchita, dice, entonces yo me ponía, dice, una sustancia paraguaya, no sé qué cosa, cuestión que me dolía el cuero cabelludo, pero esa forma vendía, dice. Era increíble. Pero eso era una forma, digamos, imagínate cómo estaba impuesto socialmente una cuestión del orden, ¿sí? De lo estructural, de la cuestión más rígida, y estos vienen a romper con todo eso y expresan todo lo que quería expresar una generación en esa época.
digamos. Eso es lo reivindicable de Los Gatos, más allá de sus letras que son fascinantes y una, digamos, de sus canciones madres y la canción madre del rock nacional que es la balsa, digamos. Que justamente ese tema que vamos a hablar, vamos a desarrollar aquí cuáles son, digamos, las interpretaciones que se tienen, pero habla justamente de irse de ese lugar, ¿me entendés? De abstraerse de toda una realidad horrible que estaban viviendo los jóvenes, que es la que se han vivido en las dictaduras militares sangrientas. Bueno, no te adelantes, pues si nos quedamos sin programa. Bueno, está bien. Vamos, hacemos taza paso a paso. Sí, Mostaza no. Uy, qué Mostaza no. Bueno, no Tratemos de meter otro nombre. Ah, sí, le sale el sectarismo independiente. Poneme la voz de Mostaza igual para hablar de Mostaza, Pibe. Bueno, en este caso también no solo las influencias que tienen Los Gatos a la hora de desempeñarse en el rock, no solo son los Shakers o los Beatles o los Rolling Stones, sino que también retoman, digamos, los que le enseñan a cantar cosas en castellano, a transmitir un mensaje en castellano, son por ejemplo los músicos de la nueva trova cubana, de los que Silvio Rodríguez es uno de sus hijos más predilectos, digamos. Pero también en esos momentos andaba un muchacho catalán cantando por todo el mundo que el flaco primero reivindicaba su propio idioma, que era el catalán, y al poco tiempo aprende a cantar en castellano leyendo a poetas de la talla de Machado. Estamos hablando de Joan Manuel Serrat, también fue uno de los que le enseñó a Los Gatos a poder cantar en español. ¿Qué otras influencias han investigado ustedes que pueden tener estos muchachos? Hay otra cuestión, más allá de las influencias que hemos hablado, de Rolling Stone, digamos, y que hay un crisol enorme de influencia, que eso fue igual Los Gatos, así una cosa complejísima, que hay una cuestión que es lo que yo decía anteriormente de la discográfica, que ellos son los primeros en fundar un sello discográfico en la Argentina. Cuenta Lito Nevia de que era muy difícil producir, que te producieran en ese momento, y si hacías música en castellano era mersa, decía él, era mersa, era horrible, era antiestético, y nadie te escuchaba. Entonces hablamos con discográficas, dice, y ninguna nos pasó bola, entonces dijimos, bueno, vamos a fundar una propia. Dice, me acuerdo conversaciones con discográficas que le decían, no, pero qué sé yo, vos encima vos le querés poner Los Gatos, ¿me entendés? Y Los Gatos no pega, dice, y es mersa, entonces ¿cómo vas a poner una banda así? Y vos te llamás Lito Nevia, no pega tampoco tu nombre, decía, ¿cómo querés que me llame? Pif Paf, decía, ¿me entendés? ¿Cómo querés que me llame para que venda? Entonces dijeron, se enojaron, hicieron una discográfica propia y es lo que se dio después, que fue una explosión. De hecho, muchísimas de las mejores bandas del rock nacional sobre todo, para poder desarrollar la música con independencia, han debido fundar discográficas propias. Recordemos también que las empresas discográficas son una gran corporación a nivel mundial que impone los gustos de cómo tienen que salir las cosas. Hoy en día la música está dominada por 5 grandes discográficas, que todo esto no es que yo soy un genio, sino que lo explicaba el mismo Nevia en una entrevista hace muy poco tiempo. Siempre resistió, digamos, a esa. Y también la nueva ley de la música que ha salido ahora también versa sobre estas cuestiones. Lo que es el monopolio de la discográfica a nivel mundial, que le impide a tipos lúcidos que quieren hacer buena música hacer lo propio. ¿Será ese uno de los motivos por los cuales hoy en día no hay un Lito Nevia, no hay un nuevo Luis Alberto Spinetta? Yo dejo la incógnita, esperemos resolverla en el curso de los programas, qué sé yo. Pero por eso también Los Gatos, como tantas otras bandas, se elogieran entre ellas, han debido fundar su discográfica propia para hacer la música que ellos querían. Es más, Serú Girán tiene su propio sello discográfico. SG Discos. SG Discos. Y por ejemplo, el CD Bicicleta lo grabaron en un estudio que fue en la casa de Pedro Aznar, que se llamaba el estudio Cielito. Cielito, sí. Cielito. Ahí vemos también la realidad de lo que era, que ninguna discográfica tampoco se jugaba por lo que era esa banda, ¿no es cierto? Cuando ya tenían un auge enorme, digamos, insoportable, era cuando caían a ofrecerle, hacerle ofertas muy tentadoras. Cuenta la historia mundial de las discográficas, digamos, y esa página negra que tienen, ¿no? Que por un lado, digamos, lo que ganan los músicos es en los recitales y es en, digamos, lo que pueden llegar a ofrecer para el público fuera de las discográficas. ¿Quién más? Famoso merchandising. Merchandising. Exactamente. Y digamos, quien más ganó
en discos, quien más ganó de guita en discos fue Michael Jackson, que sacó el 2%, digamos, en toda la historia, el 2% digamos, de lo que vendió de discos, pero porque fue el que más vendió en la historia de la música. Sí, lamentablemente en estos momentos dependes de alguien, de un productor o una discográfica que te vea y diga, bueno, a vos vamos y te llevo arriba. Exactamente. Ese es el gran problema que existe de las discográficas, sobre todo. Son corporaciones parasitarias, ¿te imaginas? Tengo un problema personal con los managers, por ejemplo. Creo que las discográficas son peores porque ganan mucho más escala, dinero y digamos, ellos son los que ponen los equipos, te hacen el CD, ¿me entendí? No hacen absolutamente nada y ganan una tortadita mucho más que los músicos. Exactamente, y te exigen. Hay una buena crítica que acusó a todos los managers, que es el personaje el pequeñino. Y el Tony Sorete también. Sí, pero sobre todo pequeñino, que él es un pibe de 10 años que se ha hecho rico en base a ser manager, y él dice, mira, lo fundamental para ser un buen manager y llenarte guita es que no te gusta el rock. En síntesis, después un día si quieres desarrollamos la historia de este personaje, que no es lo central acá. Pero es cierto, lamentablemente, digamos, este monopolio conformado, o oligopolio conformado por las grandes discográficas impide también que surjan mejores expresiones del rock. También es por eso que, humildemente, no vamos a combatir a las discográficas de un programa de radio, pero también ofrecemos este programa de radio para todas aquellas bandas mendocinas o músicos mendocinos que se quieren dar a conocer por lo menos a los oyentes de la 106.9, la FM Corralco.